Biblias a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, vamos a leer los versículos 37 al 42. Hechos 2, 37 al 42. Bueno, vamos a leerlo, hermanos, alternadamente. Si pueden ponerse de pie, por favor. Yo leo el 37, ustedes el 38 y nos vamos así hasta el 42. Dice la Biblia así: Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos das, por esta bonita noche que nos permites tener. Te damos gracias, Padre, porque nos das un lugar en el cual podemos congregarnos, reunirnos, y tenemos esa libertad de buscarte, Señor. Bendice a esta tu iglesia, bendice a los hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, a los niños. Te pido que tú, Señor, traigas bendición, no por la palabra del hombre, sino por la palabra de Dios, que el mensaje sea el que necesitamos oír, el que cada uno de nosotros debe oír. Te pido que tú acomodes al corazón y a la necesidad de cada uno. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias. Cuando hablamos de responsabilidad, nadie quiere oír, nadie quiere más trabajo, nadie quiere más tareas. Sin embargo, en el ámbito espiritual, hemos de entender que como cristianos tenemos ciertas responsabilidades con nuestra iglesia local, con el grupo de personas con el cual nos congregamos, con el cual convivimos, con el cual crecemos y en el cual crecen nuestros hijos. Debemos aprender a ser perseverantes. Muy a menudo no logramos lo que deseamos por falta de compromiso, por falta de responsabilidad. Nos falta perseverancia, nos cansamos pronto, nos aburrimos rápido y no decidimos permanecer. Todo cristiano debe aprender a perseverar como miembro activo de la iglesia. Note el versículo 42. Versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo cristiano debe aprender a perseverar como miembro activo de la iglesia, adquiriendo un nivel de compromiso mayor, por lo menos en estas tres áreas que estamos viendo aquí. En primer lugar, hermanos, debemos perseverar en la sana doctrina. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, notemos, hermanos, el contexto. Esto se está diciendo en ese momento, ese lugar en el cual la iglesia está agarrando, ¿verdad? Naciendo, está agarrando auge. Había predicado el apóstol Pedro, la gente había adquirido la palabra de Dios, la había hecho suya, y entonces ellos decían: varones, hermanos, ¿qué vamos a hacer entonces? Después de haber oído todo esto, que comenta el apóstol Pedro en su predicación desde el versículo 14, ¿qué vamos a hacer? Y les dicen: pues hay que arrepentirse. Y lo segundo, hermanos, después de ser salvo, es ser bautizado. Debemos bautizarnos. Ahora recordamos que el bautismo no es para salvación,
El bautismo no trae mérito de salvación. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero una persona que ha conocido al Señor, una persona que ha creído en Cristo como Salvador, esa persona empieza a crecer espiritualmente, empieza a ser enseñado, empieza a ser discipulado, y el primer paso de obediencia que debe tomar es el bautismo. Una vez que se ha bautizado, ese hombre, mujer, joven, señorita, o incluso algunos niños, ¿verdad?, lo hacen. Estos deben aprender a caminar en la fe, deben aprender a crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual para todos nosotros es diferente, porque no todos crecemos igual. Así como el crecimiento físico, no todos crecemos igual, no todos nos desarrollamos de la misma manera, pero espiritualmente también tenemos que crecer. Espiritualmente también tenemos que avanzar en esa carrera de la vida cristiana en la cual Dios nos ha colocado. Pero cuando nosotros empezamos a crecer espiritualmente, empezamos a leer nuestra Biblia, empezamos a orar, empezamos a asistir a la iglesia, empezamos a reunirnos, congregarnos, a participar en las actividades de la iglesia, tal vez no en todas, pero en algunas, empezamos a involucrarnos en una pequeña cosa, en otra pequeña cosa, en algún ministerio, empezamos a involucrarnos, hermanos. Llega el momento en el cual nosotros, a veces sin pensarlo, sin quererlo, sin meditarlo, a veces previamente, hemos adquirido un nivel de responsabilidad mayor. Hemos adquirido un nivel de compromiso mayor a lo que una persona nueva tendría o algún nuevo convertido tendría. Ahora, no importa si somos creyentes recientes en Cristo, somos criaturas en Cristo, no importa si ya tenemos años en el ministerio, pero lo que vamos a ver aquí, estas tres cosas son muy importantes, tanto para el uno como para el otro y para todos. El primer asunto, dijimos, es perseverar en la sana doctrina. Hermanos, la sana doctrina es algo sumamente importante para todo cristiano. Hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, con toda la conexión que hay, tenemos facilidad de encontrarnos, ¿verdad?, todo tipo de teología, todo tipo de doctrina, todo tipo de ideas, todo tipo de enseñanzas. De hecho, la palabra doctrina significa enseñanza, simplemente. Doctrina es enseñanza. Entonces, encontramos muchísimas enseñanzas, hermano, y puede ser, entre comillas, catalogado como enseñanza cristiana cuando a lo mejor ni siquiera es cristiana, ni siquiera es bíblica. Entonces, tenemos que tener cuidado. Aquí le llama la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles era esa enseñanza recibida por parte de los apóstoles y que ellos, ¿verdad?, comunicaron a los demás. Es decir, lo que Pedro estaba predicando en todo el capítulo 2 no era lo que él pensaba o lo que él creía, era la enseñanza, la doctrina que había recibido del Señor Jesucristo. Era lo que Cristo les había dado, lo que Cristo les había enseñado. Y esta es la enseñanza, esta es la doctrina de Cristo que nosotros debemos llevar. En el Nuevo Testamento se habla de esto como un cuerpo doctrinal, ¿verdad?, establecido. Se le llama a veces la fe o el evangelio. Vea Judas 1:3, hermano, por favor. Vaya conmigo ahí a Judas 1:3. Y en este lugar se nos da una exhortación a defender la fe. Judas 1:3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis ardientemente por la fe, esa enseñanza, esa doctrina que ya se había dado de Cristo a sus discípulos, los apóstoles, y que los apóstoles se encargaron de difundir. En este mundo, hermano, tenemos una batalla constante contra falsas enseñanzas, falsas doctrinas, ideas contrarias a la palabra de Dios, y el cristiano debe aprender
hermano, debe aprender a permanecer en la sana doctrina. Debe aprender a permanecer en la fe en que hemos sido enseñados. Debemos aprender a permanecer en esa fe que fue dada una vez a los santos. Hermanos, no debemos ser inconscientes de que hay muchísima falsa doctrina, enseñanza a nuestro alrededor. Y de repente usted abre una página ahí en YouTube o en el Facebook, ¿verdad? Y salen muchos maestros y salen muchas personas enseñando una y otra cosa. Hay que tener cuidado de lo que vemos y de lo que oímos. Porque si no tenemos un criterio correcto acerca de la palabra de Dios, entonces vamos a ser mal influidos. Porque no vamos a tener un filtro. No va a haber algo que podamos poner como una barrera para saber si es de Dios o no es de Dios, eso que oímos o que vemos. La sana doctrina, hermanos, es guardar lo que se nos ha dado como sano. Es la sana palabra de Dios. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. 2 de Timoteo 1, 13. Y vamos a leer del 13 al 13 y 14. 2 de Timoteo 1, 13. Dice, retén. Ahora, esta palabra retener, es agarrar, asir fuertemente, y es una palabra muy parecida a perseverar. Yo necesito perseverar en la sana doctrina. Tengo que guardarme en ese camino, guardarme en la doctrina que ya he entendido, que ya se me ha enseñado. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, retén, agárrate fuerte de la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Note ahí las sanas palabras, las sanas palabras. Hermano, estas palabras que la Biblia nos da, esta palabra de Dios es la palabra de Dios, y por lo tanto nuestra doctrina debe estar basada completamente en la palabra de Dios. Necesito conocer entonces la palabra de Dios para retener esas sanas palabras, retener esa sana doctrina, perseverar en la sana doctrina. Y Pablo le dice a Timoteo, guarda, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermano, ese mensaje fue dado a un pastor, a un joven pastor, Timoteo, pero es el mismo mensaje para usted y para mí. La fuente de la doctrina, hermano, es la palabra de Dios. Mire aquí mismo en capítulo 2, 2 de Timoteo 2, versículo 1 y 2. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. ¿Qué es lo que había oído Timoteo de Pablo? Pues la sana doctrina, las sanas palabras. Esto que yo te he dado, Timoteo, tú también lo tienes que dar a otros. Dice, en lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, hermano, es nuestro deber permanecer en la sana doctrina, permanecer en lo que Dios nos ha dado. Y la palabra de Dios es la fuente de sana doctrina. No hay otro libro, hermanos, no hay otro libro que tenga la palabra de Dios, que sea palabra de Dios. Hay muchos libros buenos, hay muchos comentarios buenos, pero no hay otro libro que sea la palabra de Dios. Solo la Biblia. Solo la Biblia. Y la Biblia es la fuente de nuestra doctrina. Aquí tenemos la sana doctrina de aquellos apóstoles a los cuales Dios, el Señor Jesucristo, enseñó. 2 de Timoteo 3:16, mire lo que dice. 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Hermanos, lo que nosotros tenemos, el canon de los 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, es la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y esa palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia.
Por lo tanto, hermanos, creo que es nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, guardar la sana doctrina, perseverar en la sana doctrina. Pero en segundo lugar, volviendo a Hechos capítulo 2, donde estábamos ahí, en segundo lugar, no solamente los primeros cristianos, los primeros discípulos en la iglesia de Jerusalén perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero en segundo lugar, en la comunión. Debemos aprender a perseverar en la comunión unos con otros, en la comunión con los hermanos. El cristiano debe guardar la comunión con su iglesia. Hermanos, es importante entender. Yo he dicho esto. No, el cristiano no es un llanero solitario. O sea, no podemos vivir independientemente de la iglesia. Sí puede ser cristiano, no estoy diciendo que no. Puede ser salvo, claro. Pero hermano, no podemos tomar la idea de que, yo puedo vivir solo, ya conocí a Cristo, ya conocí a Dios, yo voy a buscar a Dios por mi cuenta, no necesito la iglesia. Hermano, ese es un pensamiento necio. Es un pensamiento torpe. No puede ser así. No puede ser. Entonces, no solamente, hermano, es guardar la sana doctrina, pero parte de la sana doctrina es la relación que tú y yo tengo con mi iglesia, con mis hermanos en Cristo. Ahora, yo sé que a veces, no siempre me voy a poder llevar bien con todos. Eso es natural. Eso hasta cierto punto es normal. Pero tengo que guardar la comunión con mis hermanos en Cristo, con mi iglesia. Es mi iglesia. Hermano, tenemos que aprender. Bueno, esto es algo que yo he tratado de inculcarle allá a los hermanos. Yo sé que esta iglesia tiene muchísimos años y creo que este concepto a lo mejor está más por demás decirlo, pero hermano, debemos hacer nuestra a la iglesia, porque es nuestra, es de usted, es de cada uno de los miembros de esta iglesia. Entonces debemos entender eso. Lo que pase aquí no es culpa del pastor Eder, aunque en cierto sentido sí, él es el encargado. Pero hermano, lo que pase aquí o deje de pasar es culpa de toda la iglesia, porque es nuestra iglesia. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, cuando dice aquí guardar la comunión unos con otros, tenemos que entender, hermano, que el cristiano debe aprender a guardar la comunión con los hermanos, con la iglesia. Pablo invita, por ejemplo, a la iglesia en Corinto a ser de un mismo sentir. Vaya conmigo a 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10 dice la Biblia: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Hermanos, las divisiones son muy tristes. Que no haya, dice aquí, que no haya entre vosotros divisiones. Somos nosotros los encargados de tratar de guardar la comunión con nuestra iglesia. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Una misma mente, un mismo parecer. Ahora, otra vez, vuelvo al punto, hermano, tal vez yo no me voy a llevar tal vez bien con todos, a lo mejor me llevo mejor con algunos, pero tal vez no me voy a llevar bien con todos, aunque debo procurar hacerlo. Sin embargo, hermano, debo guardar la unidad de mi iglesia. Debo guardar el jalar junto con mi iglesia. La Iglesia Bautista Fuente de Vida Eterna no ha llegado hasta aquí solo por la casualidad. Claro, Dios la sostiene porque Dios sostiene a su iglesia. Dios, el Señor Jesucristo murió por su iglesia, pero Dios la sostiene, pero no se ha hecho todo esto, no se llega a este punto por casualidad. Se ha tratado de guardar la unidad. Se ha tratado de guardar la comunión. Se ha tratado de ser de un mismo parecer y un mismo sentir. Entonces, hermano,
aprendamos a guardar esa comunión. La palabra en el griego antiguo que se utiliza ahí en Hechos, en comunión, es koinonía. Ahí se traduce como comunión, pero la idea lleva asociación, convivio, participación, comunión. Significa compartir algo, hermanos, compartir algo. Entonces, como iglesia, tenemos que aprender a avanzar. Tenemos que aprender a ir hacia el mismo lugar, hacia el mismo sentido. Tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. Hermanos, dejemos a un lado la lucha de egos, porque a veces es eso lo que nos daña. Dejemos a un lado es que yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Espérate, Dios es el que lo hace. Que Dios haga las cosas a través de uno, eso es otra cosa, es un privilegio para nosotros, que Dios nos use. Pero hermano, vamos a poner eso a un lado y vamos a decir, bueno, vamos a buscar cuál es la voluntad de Dios y vamos a ir hacia el mismo sentido. Vamos a guardar la comunión unos con otros. Entonces, hermanos, no solamente que el cristiano debe guardar la comunión con su iglesia, Pablo está invitando aquí a Corintios. Ahora, hay algo interesante, note lo que dice el versículo 11. Fíjese ahí, estamos en 1 Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y entonces se menciona a unos hermanos ahí, que eran los hermanos de Cloé. Ahora, uno diría, esos hermanos de Cloé son bien chismosos. No, hermanos. Los hermanos de Cloé estaban interesados por su iglesia. Y ellos tuvieron el valor suficiente para ir en ese momento, una autoridad que era el apóstol Pablo y decirle, apóstol Pablo, hay problemas aquí en la iglesia. Necesitamos tu ayuda. Y fue así como el apóstol Pablo, pues, viendo las necesidades de la iglesia, escribe la primera carta. Y si usted ha visto la diferencia entre las dos cartas, la primera carta es una carta más de arreglar problemas que había dentro de la iglesia. Una cosa y otra cosa y puros problemas de la iglesia, ¿verdad? Y a veces pensamos, esa iglesia de Corinto, bueno, hay muchas así. No hay iglesia perfecta. Hay muchas iglesias así. Y en la segunda carta es un poquito diferente, como que en la segunda carta Pablo se dedica más a defender un poquito su ministerio, porque parece ser que había a alguien o algunos que estaban echándole tierra al apóstol Pablo como autoridad en su apostolado. Pero el apóstol Pablo estaba interesado ¿en qué? En la iglesia. Y los de Cloé, no es que fueran chismosos, los de Cloé es que estaban tratando de ayudar ¿a qué? A su iglesia. Hermanos, debe ser nuestro interés guardar la comunión con la iglesia. Debe ser nuestro interés que la iglesia, como un organismo vivo, funcione y se mueva en la misma dirección. Claro, guiado por la palabra de Dios, guiado por el Señor. En Cristo, hermanos, compartimos muchas cosas. Una idea de koinonía es compartir algo. Hermano, ¿qué compartimos en Cristo? Pues compartimos muchas cosas, ¿no? Salvación, somos salvos por Cristo, somos hijos de Dios, somos parte de la iglesia, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Hay mucho, hermano. Vaya conmigo a Efesios, por favor. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios 4, versículo 3. Así también nosotros cuando éramos niños, espérenme, estoy en otra cita. Efesios 4, versículo 3. Dice aquí, hermanos, solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, compartimos muchas cosas.
Muchas cosas. Compartimos un cuerpo en Cristo, un espíritu, compartimos una misma esperanza, compartimos un Señor, una fe, un bautismo, compartimos un Dios y Padre que es por todos y sobre todos. Hermanos, compartimos muchas cosas. Así que, coinonía, debemos aprender a tener comunión unos con otros. Cuando es necesario pedir perdón, pidamos perdón. Cuando es necesario perdonar, perdonemos. Cuando es necesario confesar un problema, una situación, un pecado, hay que hacerlo. Pero también, hermanos, cuando es necesario restaurar, hay que restaurar. Porque a veces lo que hacemos es terminar de aplastar al caído. Hay que aprender a restaurarlos. Compartimos muchas cosas. En Cristo compartimos muchas cosas. Debemos pensar en eso para guardar nuestra comunión. Entonces, debemos perseverar en la sana doctrina. Número 2, debemos perseverar en la comunión que tenemos en el Señor. Número 3, debemos perseverar. Yo esto lo he resumido en un concepto, hermanos. Vuelva conmigo a Hechos 2. Hechos 2. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y luego dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto yo lo he resumido simple y sencillamente en este punto. Persevere en su participación en las actividades dentro de su iglesia. Persevere en la participación de las actividades dentro de la iglesia. Esto no quiere decir que tengo que estar a fuerza en todas las actividades. Pero esto sí quiere decir que yo debo ser responsable y participar en aquello en lo que yo puedo y debo participar. Si yo soy joven, bueno, soy joven, pero ya no tanto, ¿eh? Pero si yo fuera joven, como el hermano Jonathan, que es muy joven, pues yo sé que mi responsabilidad para con mi iglesia va a ser en el ámbito juvenil, ¿verdad? Joven señorita, tu responsabilidad para con tu iglesia va a ser en el ámbito juvenil, tal vez. Tu responsabilidad va a ser estar en las actividades de jóvenes. Pero también así como estás en las actividades de jóvenes, también vas a tener que estar en el culto general, ¿verdad? No porque eres joven y porque ya fuiste a la actividad del sábado, a la actividad de los jóvenes, entonces el domingo ya no vas. No, tenemos que aprender a ser responsable y participar en aquellas actividades que son para ti, que a ti te tocan. Hermanos, miren, a veces esto no sucede aquí, ¿verdad? Estoy seguro que esto no sucede aquí, pero a mí me pasa allá. Que se organiza algo, y voy a hablar más de los jóvenes, se organiza de una actividad para los jóvenes y no llegan los jóvenes. Y luego por ahí un pajarito llega y me dice que el joven o la señorita fue a otra iglesia o fue a otro grupo de jóvenes. Entonces, digo, bueno, estuvo entre jóvenes cristianos, qué bueno, gracias a Dios. Pero me pregunto, ¿cuál es mi nivel de responsabilidad con mi iglesia y mi participación hacia mi iglesia, hermanos? Ahora, si yo estoy más contento y estoy más a gusto participando en las actividades de otra iglesia o de otro lugar, entonces debo cuestionarme si de verdad esta es mi iglesia. Si Dios me trajo a esta iglesia, ¿qué tal si Dios realmente me está diciendo que allá es mi lugar? Ahora, hermanos, no queremos que nadie se vaya de la iglesia, ¿verdad? Pero lo que quiero que pensemos es que, hermano, es mi responsabilidad participar en las actividades de mi iglesia. Culto, miércoles, debo estar aquí. A menos que tenga trabajo y que
por el trabajo de la empresa y el patrón no me deja venir, pero es mi responsabilidad estar aquí. Domingo es mi responsabilidad estar en la iglesia. ¿Sí me explico, hermanos? Participar. Ahora, a veces sucede esto, hermanos, y esto no sé si lo mencioné aquí o en dónde, ¿verdad? Pero el 10%, el 10% de la responsabilidad, a ver, ¿cómo lo digo? El 10% de la gente de una iglesia hace el 100% de las actividades de la iglesia. O sea, no todos vamos a hacer todo, pero tenemos que aprender a participar en lo que nos toca participar. Si se hace una reunión de damas, bueno, ¿quiénes deben estar ahí? Pues las damas de la iglesia, ¿verdad? Se hace una reunión de varones. ¿Quiénes deben estar ahí? Los varones de la iglesia. Entonces, hermanos, así es. Ahora, yo sé, hay cosas donde no es pues como obligación, ¿verdad? Ya lo decía el pastor Eder. Vamos a hacer una actividad, ¿cómo dijo, pastor? ¿Cuál era su expresión? Del domingo a la tarde. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo? Pequeña pero memorable. O sea, no se les está obligando a participar a todos, pero por lo menos al culto sí debes llegar, sí debemos llegar. Es como allá, hermanos, no sé, esto me pasa a mí allá, ¿verdad? Cuando es una actividad grande y vamos a tener vamos a tener a lo mejor comida, llega toda la gente, llega mucha gente. Pero cuando no es así, se hace fácil decir, ay, hoy no voy a ir, después. Esa no debe ser nuestra actitud, hermanos. Entonces, persevere en la participación de las actividades dentro de la iglesia. El cristiano responsable no desiste de congregarse. Hebreos 10, 23, 24, 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora yo sé, a veces uno está enfermo, a veces se chocó el carro, ¿verdad? Pues obviamente no va a llegar, sucedió algo. Hermanos, se entiende, pero que no sea una costumbre no congregarse. No sea una costumbre no congregarse. El cristiano responsable participa con su iglesia. Aquí en Hechos capítulo 2, ya voy a acabar, hermanos, vea el versículo 43 hacia adelante. Hechos 2, 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Fíjese que aparte de ese empuje tan fuerte que tuvo la iglesia por medio del Espíritu Santo, 3,000 personas convirtiéndose al principio, pero aún así la iglesia no fue nada más, no fue nada más como que una llamarada de petate, ellos seguían, dice que estaban juntos, que tenían en común todas las cosas, incluso había quienes se despojaban de lo que era suyo para proveer al que tenía necesidad, y dice que iban y comían en las casas y convivían con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué estamos viendo aquí? Una participación activa con su iglesia. Y bueno, yo creo que ustedes entienden eso de ser miembro activo de la iglesia. Hay miembros pasivos que son miembros en la lista, están en la lista, pero nada más ahí. Y aquí vemos lugares vacíos. No debería ser eso. No debería ser eso. Debemos ser miembros, pero miembros activos, que estamos participando en nuestra iglesia, que se va a hacer una actividad, puedo participar, me involucro, que va a llegar, ¿verdad? Un misionero, pastor, quiero invitar al misionero, quiero o ver qué necesidades hay, involucrarse, hermano, miembro activo, miembro activo. Ahora, a veces damos por sentado, hermano, que todo va a estar en orden cuando lleguemos para el culto.
Pero ¿sabe qué? Alguien tiene que llegar antes a limpiar. Alguien tiene que llegar antes a limpiar las bancas. Alguien tiene que llegar a instalar la cámara, instalar el pedestal. Alguien tiene que llegar a abrir las puertas. Alguien tiene que hacerlo antes. Pero muchas veces damos por sentado eso y nosotros llegamos y ya está todo. Pero hermano, hay maneras de participar en la iglesia. Hay cosas que podemos hacer. Fíjense, hermanos, que allá eh, pues hemos tenido que hacer por diferentes razones, ¿verdad? El aseo de allá de la iglesia y les pedimos ayuda a los hermanos y les decimos, hermanos, vamos a hacer una lista y el domingo en la mañana le toca a diferentes personas o diferentes familias llegar y sacar todas las sillas, porque nosotros tenemos que sacar todo y luego meterlo. El domingo llegamos temprano o llega el encargado y llega y saca todas las sillas, pone micrófono, pone bocina, prepara todo. Y al final del día entre todos guardamos. Pero tenemos que hacerlo así, hermano, para dar participación a los hermanos de la iglesia. Ahora, aquí es más fácil, podemos decir, ya está todo, ¿verdad? Establecido, ya está todo. Pero hermano, hay que ver en qué manera podemos participar. Seamos miembros activos, participemos en las actividades dentro de nuestra iglesia. Yo sé, hermanos, y no estoy diciendo que está mal visitar alguna otra iglesia de vez en cuando, pero hermano, recuerde cuál es su iglesia, cuál es su congregación. Y recuerde que en ese lugar, si Dios lo trajo ahí, si Dios lo puso ahí, entonces ahí quédese hasta que Dios lo mueva, hasta que Dios se lo lleve, ¿verdad? Entonces hay que hacer lo que Dios dice. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por